Muy buenas tardes desde Isla Negra para todos los poetas y escritores del mundo y para los niños también, que son parte de nuestras actividades, nuestros libros semilleros. Seguimos con la presentación de mi amigo Pablo Neruda, en la cual estamos concluyendo estos capítulos muy pronto para continuar después con otros de mucho interés. Así que vamos a presentar a Cristina Labat desde Francia, que nos está entregando un pedacito de estos trabajos en francés para que el francés circule la poesía, como siempre, con esa maestría y gracia que tiene este bendito idioma. Entonces, adelante, Cristina, bienvenida. Merci, bonsoir. Merci, Alfred. Alors, remerciant les prix Nobel, la poésie n'aurait pas chanté en bas. Nous continuons jusqu'à ce que nous entrions dans un tunnel naturel qui a peut-être ouvert une puissante rivière perdue dans les rochers puissantes, ou un tremblement de la planète qui organisait ce travail dans les auteurs, ces canaux rocheux de pierre en granit dans lesquels nous pénétrions. Au bout de quelques pas, les chevaux ont glissé, essayant de poser sur les aspérités de la pierre. Les chames fléchies des étincelles éclatent dans les fers à cheval. Plus d'une fois, j'étais jeté du cheval et allongé sur le rocher. Mon cheval saignait du nez et des jambes et nous avions continué obstinément les vastes chemins, splendides, difficiles. Plus loin déjà, sur le point de franchir les frontières qui m'éloignaient de ma patrie pour de nombreuses années, nous sommes arrivés dans la nuit dans les dernières gorges de montagne. Tout à coup, nous avons vu une lumière sur laquelle se trouvait un signe certain d'habitation humaine. En s'approchant, nous trouvons des bâtiments délabrés, des hangars qui semblaient vides. Nous sommes entrés dans l'un d'eux et vîmes, à la clarté du feu, des grosses bouches qui brûlaient au centre de la pièce. Des cordes d'arbres géantes brûlaient ici et là, jour et nuit, et ils laissaient échapper de la fumée qui errait entre les fissures du plafond, au milieu des ténèbres comme un voile d'un bleu profond. On a vu des tas de fromages accumulés par ceux qui caillaient à ce moment-là, près du feu groupé dans les sacs des hommes couchés. Dans le silence, nous distinguions les cordes d'une guitare et des paroles d'une chanson qui, s'élevant des braises et des ténèbres, nous apporte la première voix humaine que nous encontrons en chemin. C'était une chanson d'amour et de distance, une lamentation d'amour et de nostalgie, dirigée vers la source humaine, vers les villes d'où nous venons, vers l'inattendu infini de la vie. Ils ne savaient pas qui nous étions, ils ne savaient pas pour les fugitifs. Ils ne connaissaient pas ma poésie ou mon nom. Ou les connaissaient-ils? Nous connaissaient-ils? Le fait réel, c'était qu'à côté de ce feu, nous avons chanté et marché, puis nous avons marché dans l'obscurité vers les chambres rudimentaires, par lesquelles passait un courant thermique et non volcanique, où nous nous immersions. Une chaleur viendrait des chaînes de montagnes et nous accueillir dans son sein. Quand nous avons voulu donner, je m'en souviens très bien, aux alpinistes des pièces de monnaie en récompense pour les champs, pour la nourriture, pour les eaux thermales, pour les toits et les lits, c'est-à-dire pour la protection inattendue qui est venue à notre rencontre, ils ont résisté notre offrande sans un chef. Ils nous avaient servi et rien d'autre. Et dans ce rien d'autre, dans ce silence, rien d'autre. Il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas comprises, peut-être la reconnaissance, peut-être les rêves à eux-mêmes. Mesdames et messieurs, je n'ai appris dans ce livre aucune recette pour la composition d'un poème, et je ne les ai imprimés à mon tour, pas même un conseil, une manière ou un style, pour que les nouveaux poètes reçoivent de moi quelques gouttes de prétendue sagesse. Et maintenant, Premio Nobel de Literatura 1971. Desde el comienzo de los años 60, el nombre de Pablo Neruda venía figurando en la lista de escritores de buenas posibilidades
de obtener el Nobel de Literatura, galardón que es discernido a fines de cada año por la Academia Sueca de Letras. Una y otra vez, sin embargo, el premio otorgado a los candidatos, la medalla de oro, el sustancioso cheque y los honores del Nobel se iban hacia otros lugares, decepcionando no solo a Pablo, sino también a sus muchos admiradores en todo el mundo. ¿Por qué no decirlo? A la totalidad de los chilenos. Cuando al fin su nombre es anunciado como el ganador del Premio Nobel de 1971, una expresión de júbilo sacude a todo Chile y por una vez quedan superadas diferencias e indiferencias. Y es todo el país el que celebra el segundo Premio Nobel. Este segundo Premio Nobel que, unido al otorgado a Gabriela Mistral en 1945, viene a dar un carácter muy singular a la literatura de este lejano y pequeño país latinoamericano, en el que la poesía parece formar parte constitutiva de su territorio, donde florecen tantos y tan buenos poetas, hombres y mujeres que honran a su país, a la América Latina y a la lengua castellana. En este momento, Neruda es embajador de Chile en Francia, y hasta allí llega la noticia del premio junto con una verdadera avalancha de felicitaciones desde Chile y de sus muchos amigos repartidos por el mundo. De acuerdo a las formalidades del premio, el anuncio es hecho en octubre y la ceremonia de entrega se efectúa posteriormente. Es así, esta queda fija para el 10 de diciembre de 1971, oportunidad en que Neruda recibirá de manos del rey Gustavo Adolfo el máximo galardón literario del mundo por el conjunto de su obra poética. En la declaración pública que emite la Academia Sueca de Letras para fundamentar su decisión de premiar la obra de Neruda, se expresa que toda esta gigantesca producción literaria se encontrará en un mismo nivel. Sería sencillamente inconcebible quien desea encontrar el flanco débil de la poesía nerudiana. No necesita buscarlo mucho tiempo. Quien desea encontrar el flanco fuerte no necesita buscarlo en absoluto. Desde su primer triunfo literario y hasta su última obra, casi podemos decir que lo encontramos en una riqueza inagotable. Lo más notable, por cierto, es que evidentemente su inspiración ha aumentado con los años. Es como uno de esos ríos del continente de Neruda, una corriente con playas, un alcance para la vista, que más se ensancha y tiene más poderío cuando más se acerca a su desembocadura. En esta hora de triunfo, el poeta vuelve su pensamiento hacia Chile, hacia su gente. Largo y escabroso ha sido su camino, pero ha cumplido consigo mismo y su patria. El poeta comenta su premio. Finalmente, todo el mundo lo sabe. Me dieron el premio Nobel, estaba yo en París en 1971, recién llegado a cumplir mis tareas de embajador de Chile, cuando comenzó a aparecer una y otra vez mi nombre en los periódicos. En ese momento una radio de París lanzó un flash, una noticia de último minuto, anunciando que el Premio Nobel 1971 había sido otorgado al poeta chileno Pablo Neruda. Inmediatamente bajé a enfrentarme a la tumultuosa asamblea de los medios de comunicación. Afortunadamente aparecieron en ese instante mis viejos amigos Jean Marcenat y Aragón. Marcenat, gran poeta y hermano mío, en Francia daba gritos de alegría. Aragón, por su parte, parecía más contento que yo con la noticia. Ambos me auxiliaron en el difícil trance de torear a los periodistas. Para la gran ceremonia era necesario practicar un ensayo previo, que el protocolo sueco nos hizo escenificar en el mismo sitio donde se celebraría. Era verdaderamente cómico ver a gente tan seria levantarse de su cama y salir del hotel a una hora precisa, acudir puntualmente a un edificio vacío, subir escaleras sin equivocarse, marchar a la izquierda y a la derecha, en estricta ordenación, sentarnos en el estrado, en los sillones exactos que habríamos de ocupar el día del premio. Todo esto enfrentados a las cámaras de televisión, en una inmensa sala vacía, en la cual se destacaban los sitiales del rey y la familia real,
también melancólicamente vacío. Nunca he podido explicarme por qué capricho la televisión sueca filmaba aquel ensayo teatral interpretado por tan pésimos actores. La ceremonia ritual del premio Nobel tuvo un público inmenso, tranquilo y disciplinado, que aplaudió oportunamente y con cortesía. El anciano monarca nos daba la mano a cada uno, nos entregaba el diploma, la medalla y el cheque, y retornábamos a nuestro sitio en el escenario. Yo no escuálido como en el ensayo, sino cubierto ahora de flores y de sillas ocupadas. Se dice, o se lo dijeron a Matilde para impresionarla, que el rey estuvo más tiempo conmigo que con los otros laureados, que me apretó la mano por más tiempo, que me trató con evidente simpatía. Tal vez haya sido una reminiscencia de la antigua gentileza palaciega hacia los juglares. De todas maneras, ningún otro rey me ha dado la mano ni por largo ni por corto tiempo. Aquella ceremonia tan rigurosamente protocolar tuvo indudablemente la debida solemnidad, la solemnidad aplicada a las ocasiones trascendentales, sobrevivirá tal vez por siempre en el mundo. Parece ser que el humano lo necesita. Sin embargo, yo encontré una risueña semejanza entre aquel desfile de eminentes laureados y un reparto de premios escolares en la pequeña ciudad de provincia. Agradeciendo al premio Nobel 2, la poesía no habrá cantado en vano. Seguimos hasta entrar en un túnel natural que tal vez abrió en las rocas imponentes un caudaloso río perdido, con un estremecimiento del planeta que dispuso en las alturas aquella obra, aquel canal rupestre de piedra socavada, de granito, en el cual penetramos. A los pocos pasos las cabalgaduras resbalaban, trataban de afincarse en los desniveles de piedra, se doblegaban en sus patas, estallaban chispas en las herraduras. Más de una vez me vi arrojado del caballo y tendido sobre las rocas. Mi cabalgadura sangraba de narices y patas, pero proseguimos empecinados el vasto, el espléndido, el difícil camino. Más lejos, ya a punto de cruzar las fronteras que me alejarían por muchos años de mi patria, llegamos de noche a las últimas gargantas de las montañas. Vimos de pronto una luz encendida que era indicio cierto de habitación humana, y al acercarnos hallamos una desvencijada construcciones, unos destartalados galpones, al parecer vacíos. Entramos a uno de ellos y vimos el claror de la luna. Grandes troncos encendidos en el centro de la habitación, cuerpos de árboles gigantes que allí ardían de día y de noche y que dejaban escapar por las hendiduras del techo un humo que vagaba en medio de las tinieblas como un profundo velo azul. Vimos montones de quesos acumulados por quienes los cuajaron a aquellas alturas, cerca del fuego, agrupados como sacos. Yacían algunos hombres, distinguidos en el silencio las cuerdas de una guitarra y las palabras de una canción, que naciendo de las brasas y de la oscuridad nos traía la primera voz humana que habíamos topado en el camino. Era una canción de amor y de distancia, un lamento de amor y de nostalgia, dirigido hacia la primavera lejana, hacia las ciudades de donde veníamos, hacia la infinita extensión de la vida. Ellos ignoraban quiénes éramos, ellos nada sabían del fugitivo, ellos no conocían mi poesía ni mi nombre. ¿O lo conocían? ¿Nos conocían? El hecho real fue que junto a aquel fuego cantamos y comimos, y luego caminamos dentro de la oscuridad hacia unos cuartos elementales. A través de ellos pasaba una corriente termal, agua volcánica donde nos sumergimos, calor que se desprendía de las cordilleras y nos acogió en su seno. Cuando quisimos dar, lo recuerdo vivamente, a los montañeses algunas monedas de recompensa por las canciones, por los alimentos, por las aguas termales, por el techo y los lechos, vale decir, por el inesperado amparo que nos salió al encuentro, ellos rechazaron nuestro ofrecimiento sin un ademán. No habían servido y nada más.
nos habían servido. Y en ese nada más, en ese silencio, nada más, había muchas cosas subtendidas. Tal vez el reconocimiento, tal vez los mismos sueños. Señoras y señores, yo no aprendí en los libros ninguna receta para la composición de un poema y no dejaré impreso a mi vez ni siquiera un consejo, modo o estilo para que los poetas reciban de mí alguna gota de supuesta sabiduría. Si se ha narrado en este discurso ciertos sucesos del pasado, si he revivido un nunca olvidado relato en esta ocasión y en este sitio tan diferentes a lo acontecido, es porque en el curso de mi vida he encontrado siempre en alguna parte la aseveración necesaria, la fórmula que me aguardaba, no para endurecerse en mis palabras, sino para explicarme a mí mismo. Entiendo estos deberes del poeta, en la verdad o en el error, hasta sus últimas consecuencias. Decidí que mi actitud dentro de la sociedad y ante la vida debía ser también humildemente partidaria. Lo decidí viendo gloriosos fracasos, solitarias victorias, derrotas deslumbrantes. Comprendí, metido en el escenario de las luchas de América, que mi misión humana no era otra sino agregarme a la extensa fuerza del pueblo organizado. Agregarme con sangre y alma, con pasión y esperanza, porque solo de esa henchida torrentera pueden hacer los cambios necesarios a los escritores y a los pueblos. Y aunque mi posición levantara o levante objeciones amargas o amables, lo cierto es que no hay otro camino para el escritor de nuestros anchos y crueles países. Si queremos que florezca la oscuridad, si pretendemos que los millones de hombres que aún no han aprendido a leernos ni a leer, que todavía no saben escribir ni escribirnos, se establezcan en el terreno de la dignidad, sin la cual no es posible ser hombres integrales. Yo escogí el difícil camino de una responsabilidad compartida. Y antes de reiterar la adoración hacia el individuo como sol central del sistema, preferí entregar con humildad mi servicio a un considerable ejercicio que a trechos puede equivocarse, pero que camina sin descanso y avanza cada día enfrentándose tanto a los anacrónicos recalcitrantes como a los infatuados impacientes, porque creo que mis deberes de poeta no solo me indicaban la fraternidad con la rosa y la simetría, con el exaltado amor y con la nostalgia infinita, sino también con las ásperas tareas humanas que incorporé a mi poesía. Hace hoy 100 años exactos, un pobre y espléndido poeta, el más atroz de los desesperados, escribió esta profecía. L'aurore, al mes d'une ardente patience, nous enterrons aux splendid ville. Al amanecer, armados de una ardiente paciencia, entraremos a las espléndidas ciudades. Yo creo que esa profecía de Rimbaud, el evidente, yo vengo de una oscura provincia, de un país separado de todos los otros por la tajante geografía. Fui el más abandonado de los poetas y mi poesía fue regional, dolorosa y lluviosa. Pero tuve siempre confianza con el hombre. No perdí jamás la esperanza. Por eso tal vez he llegado hasta aquí con mi poesía y también con mi bandera. En conclusión, debo decir a los hombres de buena voluntad, a los trabajadores, a los poetas, que el entero porvenir fue expresado en esa frase de Rimbaud, porque solo con una ardiente paciencia conquistaremos la espléndida ciudad que dará luz, justicia y dignidad a todos los hombres. Así, la poesía no habrá cantado en vano. Una mirada retrospectiva, la otra cara de la fama. Ahora que vemos al amigo Pablo en el momento culminante de su trabajo, de su trayectoria, convendría dar una mirada a la otra cara de esta fama. El reverso de la popularidad, la oscura presencia del odio o la malcreencia que le han acompañado también a lo largo de toda su vida. En la misma medida en que iba conquistando poco a poco la popularidad, iban saliéndole al paso los enemigos, los contradictorios, los críticos feroces, los malintencionados. Más adelante, cuando su poesía se hace política, a los ataques puramente literarios se añadirían
los ataques ideológicos, las descalcificaciones, los insultos, incluso las agresiones físicas. Aquella lejana acusación de plagio es uno de los episodios más conocidos, pero hay muchos otros que resultaría muy difícil y muy largo enumerar. Entre todos sus enemigos literarios hay por supuesto personajes de gran categoría, como el poeta español Juan Ramón Jiménez, el célebre autor de Platero y yo, quien ha escrito sobre Neruda opiniones como esta. Neruda me parece un torpe traductor de sí mismo y de los otros, un pobre explorador de filones propios y ajenos. No tiene calidad Neruda porque es estático, no tiene calidad Neruda porque no es estático ni dinámico, sino solo estanco. Y como escritor estanco podrá ser nunca un guía de una patria, expresión de una tierra, representación de un continente. El uruguayo Ricardo Paisero, por su parte, empeñado en malograr la candidatura de Neruda al Nobel, había publicado un folleto dedicado a este expreso fin en que dice, entre otras cosas, como la Academia Sueca podría lograr a este campeón del insulto, del oportunismo y la servilidad. En Chile, y al calor de muchas escaramuzas verbales e impresas, varios de los que han atacado a Neruda, pero el que se lleva el título de más grande y pintoresco enemigo de Pablo de Roca, es Pablo de Roca, un hombre de indudable talento poético que después de haber sido amigo de Neruda, llegaría a ser su más terrible atacante. Para Roca no hay nada que celebrar en este poeta. Pablo Neruda, el poeta de lo turbio y lo pegajoso y lo vago y lo agonizante del ser, el poeta de la decadencia burguesa, el poeta de los fermentos y los estercoleros del espíritu. Es que Pablo Neruda pertenece a la familia de los batracios, a los moluscos. Es un animal de aguas calientes, animal de una sola tripa como las culebras, sin boca, sin vida, sin lengua, con agallas, con pulmones de penumbra forrados en la piel, divididos, resbaloso, pegajoso, sospechoso. Poesía de pescado es la suya, poesía lamentable, poesía denigrante, de cocodrilo literario. Acompañado de estas y otras muchas opiniones adversas, ha hecho Pablo su camino, y cuando llega el minuto de la consagración, todo esto ha quedado atrás, más anecdótico que revelante. Y dice Pablo en Oda a la envidia, yo vine del sur, de la frontera. La vida era lluviosa. Cuando llegué a Santiago me costó mucho cambiar de traje. Yo venía vestido de riguroso invierno. Escribí solo para no morirme. Y entonces apenas mis versos de muchacho desterrado ardieron en la calle. Me ladró Teodorico y me mordió Ruibardo. Yo me hundí en el abismo de las casas más pobres, debajo de la cama, en la cocina, adentro del armario, donde nadie pudiera examinar. Escribí solo para no morir. Todo fue igual. Se hirieron amenazantes contra mi poesía, con ganchos, con cuchillos, con alicates negros. Y ahora, otra vez ahí están. Son insistentes como los gusanos, son invisibles como los ratones de un navío. Van navegando donde yo navego. Me descuido y me muerden los zapatos. Existen porque existo. ¿Qué puedo hacer? Yo creo que seguiré cantando hasta morir. Pero quiero decirles que es verdad, me moriré algún día. No dejaré de darles esa satisfacción postrera, no hay duda, pero me moriré cantando. Y estoy casi seguro, aunque no les agrade esta noticia, que seguirá mi canto, más acá de la muerte, en medio de mi patria. Será mi voz, la voz del fuego de la lluvia, o la voz de otros hombres. Porque con lluvia o fuego quedó escrito que la simple poesía vive a pesar de todo. Tiene una eternidad que no se asusta. Tiene tanta salud como una ordeñadora, y en su sonrisa tanta dentadura como para arruinar las esperanzas de todos los reunidos roedores. Diciendo adiós por anticipado,
En algún momento de su vida, herido por el fallecimiento de algunos de sus amigos más queridos, Pablo comienza a grabar sus nombres en las vigas de sus placas de Isla Negra. Era una forma de convocarlos, de tenerlos cerca de su mirada y su palabra ahora que se han vuelto tan lejanos. Para Pablo, la muerte es la gran aguafiesta, la nunca invitada, la indeseada, indeseable compañía. Reconoce su poderío, por supuesto, tal como lo señala en uno de los versos. De alturas de Machu Picchu, la poderosa muerte me invitó muchas veces. Pero eso no impide que de cuando en cuando le lance una imprecación burlona y desafiante, como lo hace en uno de los poemas de Stragavalio, que no nos separe la vida, que no se vaya al diablo la muerte. Un poeta de tan vital y glorioso ser y hacer como Pablo no era dado frecuentar el tema literario, filosófico, metafísico de la muerte. Por eso no impide que en su vasta obra existan varios ejemplos de ese impulso, tan humano, por lo demás, de proyectar una mirada más allá de sí, más allá de su tiempo y con su contingencia. Uno de estos poemas, escrito en 1949-1950, halla cabida en el canto general y en el Pablo realiza una especie de enlace espiritual con los poemas de alturas de Machu Picchu. Teniendo la mano en sus hermanos americanos, a los que han precedido, a los que vendrán, le dice: no me siento solo en la noche, en la oscuridad de la tierra, soy pueblo, soy innumerable. Mucho más adelante, en septiembre de 1973, los días después de su fallecimiento, se concluye en España la impresión del libro Geografías de Pablo Neruda, una obra que Pablo mucho hubiese querido examinar. Se trataba de un libro muy particular, repleto de imágenes, dedicado a la crónica diaria, semanal de la vida en Isla Negra. Dos fotógrafos argentinas han sido invitadas a compartir la intimidad de Pablo y Matilde, y a fines de 1969, durante 5 semanas, tienen oportunidad de captar el entorno de la pareja, la atmósfera de esa casa tan particular, el atractivo de sus colecciones, el ir y venir de los dueños de casa y sus visitantes. Para el proyectado libro, Pablo se ha comprometido a escribir unas pequeñas notas o glosas que servirán de completo a las imágenes. Alguna misteriosa razón lleva al poeta a reservar para la parte final un texto que, debido a la publicación póstuma del libro, habrá de resultar premonitorio. Era su despedida anticipada, ya que estas palabras escritas en 1969 solo vendrán a ser conocidas por sus lectores y lectoras cuando él ya haya desaparecido. Significativamente, Pablo hace extensión este mensaje a todos, a los antiguos amigos y a los que ya están camino a serlo, y a ellos le pregunta: ¿cómo te llamas? Me voy del libro. Me voy del libro, de los libros, de este y de los otros. Tengo prisa. Me esperan en Longaví, en Lautaro, en Parral, cerca de algunos ríos, en aldeas, en cines, en escuelas pequeñitas como naranjas. No tengo ninguna prisa. Llegaré a todas partes. Me iré caminando y silbando. Me iré de primaveral, de negro, me iré lloviendo por todas partes, me iré cantando. Es decir, no me voy. No me voy a ninguna parte. Hasta luego. Me quedo aquí contigo, en esta puerta, en esta silla, en esta estación de trenes feroces, en este hangar habitado por el invierno. Tengo una campana, un fuego, un trozo de madera, color de ámbar para ti, para nosotros, para todos. Quiero que veas, oigas y toques mi regalo, mi canto. Adiós, querido amigo, querida amiga. ¿Cómo te llamas? Arena americana, solemne. Aquí están mis manos perdidas, son invisibles, pero tú las ves a través de la noche, a través del viento invisible. Dame tus manos, yo las veo sobre las ásperas arenas de nuestra noche americana, y escojo la tuya y la tuya.
esa mano y aquella otra mano, la que se levanta a luchar y la que vuelve a ser sembrada. No me siento solo en la noche, en la oscuridad de la tierra. Soy pueblo, pueblo innumerable. Tengo en mi voz la fuerza pura para atravesar el silencio y germinar en las tinieblas. Muerte, martirio, sombra, hiel cubren de pronto la semilla y parece enterrado el pueblo. Pero el maíz vuelve a la tierra. Atravesaron el silencio. Son implacables, manos rojas. Desde la muerte renacemos. La muerte del poeta, 1973. Las circunstancias que rodean la muerte de Pablo son en extremo dolorosas. A fines de 1972, y por razones de salud, presenta su renuncia como embajador de Chile en Francia. Su regreso a Chile es festejado como un acto masivo en el Estado Nacional. Pero el Bate viene ya muy enfermo, afectado por el cáncer de la próstata, y se recluye en su casa de la Isla Negra, en donde solo recibe la visita de un reducido grupo de amigos. El 11 de septiembre de 1973 se produce el golpe militar. El presidente Salvador Allende muere en La Moneda y Chile entra en un largo periodo de dictadura. En los días siguientes, mientras el poeta yacía prostrado, sufre la vejación y un allanamiento de su casa de Isla Negra. Luego, al agravarse su condición y mientras es trasladado de urgencia a Santiago, la ambulancia que lo conduce es interceptada por una patrulla militar que incluso obligó a sacar la camilla del vehículo para practicar un registro detallado del vehículo y las personas. Su casa en Santiago, La Chascona, es saqueada y destruida. Aida Figueroa, que estuvo con el poeta el día 22, recuerda su angustia ante la muerte, no la suya, sino la de sus amigos, y le escuchará unas amargas palabras de advertencia: que se cuiden, estos matan. Estos graves acontecimientos tienen un impacto tremendo en la hasta entonces animosa voluntad del poeta, y su salud se agrava en pocos días. El día 23 de septiembre a las 22:30 horas se produce su fallecimiento. El funeral de Neruda fue la primera expresión masiva de la voluntad de resistencia del pueblo de Chile, una congoja solidaria, consciente de la pérdida sufrida por Chile, su gente y su historia. Neruda fallece víctima de un cáncer, pero agobiado por el dolor de ver su patria caer en el mismo fatal círculo de odios y persecuciones políticas que ella había presenciado en 1936 en la España de la Guerra Civil. Su muerte causa consternación en Chile y en el mundo. La prensa internacional recoge la opinión de grandes escritores, críticos académicos y otras personalidades que juntos por tributar un homenaje a su memoria subrayan el valor y trascendencia de su obra. A un nivel más íntimo, más personal, queda en el misterio de la percepción de Pablo Neruda, que Pablo Neruda podría haber tenido en su próximo fin. En alguno de los últimos poemas que ha escrito asoma la presencia de la muerte, la presencia cercana de la gran depredadora. Sin embargo, tal vez sea en unos versos que su testamento de otoño, escrito en 1958, en donde podemos encontrar la más serena, emotiva y luminosa despedida de la vida. Una despedida exenta de toda amargura, incluso jovial, porque tal como lo sabe y lo dice, me voy y no desaparezco. Y en Testamento de Otoño dice: entre morir y no morir, me decidí por la guitarra. Y en esta intensa profesión mi corazón no tiene tregua, porque donde menos me esperan, yo llegaré con mi equipaje a cosechar el primer vino en los sombreros del otoño. Entraré si cierran la puerta, y si me reciben me voy. No soy de aquellos navegantes que se extravían en el hielo. Yo me acomodo, como el viento, con las hojas más amarillas, con los capítulos caídos de los ojos de las estatuas, y en alguna parte descanso es en la gloria, en la propia nuez del fuego, en lo que palpita y crepita y luego viaja sin destino. A lo largo de los renglones habrás encontrado tu nombre. Lo siento muchísimo, poco.
No se trataba de otra cosa, sino de muchísimas más. Porque eres y porque no eres. Y esto le pasa a todo el mundo. Nadie se da cuenta de todo y cuando se suman las cifras, todos éramos falsos ricos. Ahora somos nuevos pobres. De tantas veces que he nacido, tengo una experiencia salobre como criatura del mar con celestiales atavismos y con destinación terrestre. Y así me muevo sin saber a qué mundo voy a volver o si voy a seguir viviendo. Mientras se resuelven las cosas, aquí dejé mi testimonio, mi navegante extravagante, para que leyéndolo mucho nadie pudiera aprender nada, sino el movimiento perpetuo de un hombre claro y confundido, de un hombre lluvioso y alegre, enérgico y otoñabundo. Y ahora detrás de esta hoja me voy y no desaparezco. Daré un salto en la transparencia como un nadador del cielo. Y luego volveré a crecer hasta ser tan pequeño un día que el viento me llevará. Y no sabré cómo me llamo. Y no seré cuando despierte. Entonces cantaré en silencio.